Muy buenos días, Dios los bendiga. Hoy tenemos la meditación bíblica y claro está, tenemos que hablar de la crucifixión. Queremos recordar la obra de Jesús en la cruz. Y pues hay mucho que decir, definitivamente. Es un tema maravilloso, es la base total del cristianismo. Yo quiero simplemente tocar contigo un par de versículos. Quiero invitarte a Lucas 22, del 52 al 53. Voy a leer la Nueva Biblia Viva, esta versión. Y dice así: luego les dijo Jesús a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo. Ahí en Getsemaní, vinieron a por él. Dice: ¿por qué vienen contra mí con espadas y palos como si yo fuera un bandido? Yo estaba con ustedes en el templo todos los días y sin embargo no se atrevieron a arrestarme. Pero esta es ya la hora de ustedes, hora en que reinan las tinieblas. Oiga bien, mírela lo que Jesús dice. Fueron a arrestarlo, ponele, Jueves Santo, ya, porque así le llaman. Fueron a arrestarlo, Jesús está en ese tiempo de angustia, orando, pidiéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él está allí y de repente llega toda esta multitud de gente con palos, con soldados, con la guardia del sacerdote. Judas le da el beso, los apóstoles tratan de defenderlo, se arma la algarabía. Se van y lo dejan solo, porque ellos huyeron. Y él dice: es la hora en que reinan las tinieblas. Jesús mismo nos aclara el panorama espiritual. En ese momento los demonios y huestes y potestades y todo lo que hay en el inframundo están tan felices porque saben que van a matar al Hijo de Dios. Lo que ellos no saben es que la muerte de Jesús en la cruz le pone fin al reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La obra de Jesús allí en la cruz del Calvario marca un cambio en la forma, en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. El diablo agarraba la lista de pecados tuyos, míos y de todos y venía y hostigaba porque tenía autoridad legal. Así que entonces, con esa autoridad legal, el diablo se presentaba y decía: puedo quitarle la vida, puedo dominarlo, puedo acabarlo. Y Romanos capítulo 8, mire lo que dice, verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, oiga bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Había una ley, y una ley no se quita sino con otra ley. ¿Y cuál era esa ley? Que todo el que pecaba moría. Entonces Jesús en su cruz, a ti y a mí nos da vida, nos da perdón, nos salva, nos justifica, nos acerca al Padre, nos reconcilia, nos identifica. Recibimos la adopción, recibimos ahora un carnet de identidad o carta de identidad, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque aplica la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Romanos 8:2. La cruz condenó a Jesús, pero activó la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y abroga, anula, caduca la ley del pecado y de la muerte. Así que tú y yo no podemos hacernos los acomodados y decir: no, yo no soy ni de aquí ni de allá. No. O estás en la ley de vida o estás en la ley de muerte. Ahí mismo en Romanos capítulo 6 dice en el verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo muere en su cruz. Activa una ley espiritual eterna de vida en abundancia,
Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero anula toda condenación que tiene la potestad de las tinieblas. Él nos trasladó del reino de la enfermedad al reino de la salud, del reino de la pobreza al reino de la riqueza, del reino del odio al reino del amor. Él nos trasladó del reino de la condenación al reino de la salvación. Por eso la cruz es tan importante, la obra de la cruz. No para que veneres una cruz, no para que pongas una cruz en tu salón, porque no se trata de idolatrar nada, pero sí de recordar que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, que la Pascua es la fiesta que se celebra en estos días. Es para nosotros volver a ver a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No hay término medio, no puedes estar tibio. No soy un día sí y un día no, no. O eres o no eres, o frío o caliente, o estás o no estás. Por eso la palabra de Dios te va a ayudar. La comunión con el Espíritu Santo te va a ayudar. Y tu disposición a obedecer el lenguaje de Dios. ¿Sabes cuál es el lenguaje de Dios? La obediencia. Ese es el lenguaje de Dios. Habla su lenguaje, obedece su palabra y vas a vivir Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es para ti y para mí una realidad, porque ya no pertenecemos ni al reino de las tinieblas, ni estamos bajo el señorío ni la potestad de las tinieblas. Que Jehová Dios te bendiga y te guarde, y que tú vivas hoy, mañana y siempre en el reino de Dios, no más en las tinieblas. Que tu diario caminar evidencie y refleje el reino de Dios, el señorío de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno del Espíritu Santo en tu corazón. Te abrazo, te bendigo y recuerda que estamos celebrando la Pascua. Así que felices Pascuas. Te quiero mucho, un abrazo.